El conflicto desatado contra los palestinos, después de la acción de Hamás en territorio de Israel, está provocando una espiral de caída libre en la economía de Israel que parece no tener fin y podría llevar a su estado a una de sus peores recesiones. De hecho, la previsión realizada por la consultora económica JP Morgan Chase & Company y publicada en Bloomberg avisa de que el retroceso de la economía de Israel podría alcanzar la friolera de un 11% trimestral mientras dure el conflicto. Los detalles, a continuación. El embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, estuvo con nosotros en una entrevista exclusiva para Prensa Alternativa. En ella habla de los momentos trágicos que vive Gaza, pero también en la misma habla, como ciudadano, como hombre, de los tiempos que le tocó vivir a él allá en Palestina. Una entrevista imperdible. El enlace del video, para que puedas verlo, aquí en la descripción de este video. La economía de Israel está en caída libre desde el comienzo del conflicto contra Hamás, y todo apunta a que no ha hecho más que comenzar una recesión que amenaza con llevarse por delante la economía israelí. Al menos eso calcula un análisis del grupo JP Morgan Chase & Company, del que se ha hecho eco la prestigiosa revista de economía Bloomberg. El mismo informe alerta de que la moneda de Israel ya cayó a niveles de hace 14 años. Es tal el parón que está provocando en la economía de Israel que el mismo análisis apunta a que ésta podría llegar a contraerse hasta un 11% trimestral de continuar el conflicto que le enfrenta con el grupo armado Hamás. Para entender bien estos datos, hay que entender antes de nada que Israel ha movilizado a 350.000 reservistas, gente en general joven, que han sido apartados bruscamente de sus puestos de trabajo sin posibilidad de ser reemplazados. Hablamos de trabajadores que ocupan todo tipo de puestos, incluidos algunos de alta capacitación, lo cual implica en algunos casos que sus empleadores pueden seguir trabajando al mismo ritmo o directamente se ven obligados a parar. Este hecho se ha traducido en el cese temporal de actividad de muchas pequeñas empresas o en ceses parciales y de reducción importante de la producción en el caso de empresas de mayor tamaño, obligadas a seguir operando bajo mínimos. Así, por ejemplo, en el sector agrícola y ganadero, la falta inmediata de mano de obra se traducirá inevitablemente, de continuar en el tiempo del conflicto, en la pérdida catastrófica de la capacidad del Estado para producir alimentos. El sector de la producción energética tampoco se ha quedado al margen de los daños, y para evitar sabotajes o ataques, la autoridad de Israel se han visto obligados a cerrar los principales yacimientos de gas natural. Cada día que pasa, bajan las reservas estratégicas y de continuar el conflicto tendrán que recurrir a la compra externa, lo cual, lógicamente, implicará un sobrecoste energético que notará toda la cadena productiva y todos los agentes sociales. Y por si todo lo anterior ya no era poco para la economía, hay que sumar que han sido desplazadas a zonas seguras, alejadas de la Franja de Gaza, más de 250.000 personas que se han traducido en ciudades y pueblos prácticamente vacíos. Hablamos ya de zonas enteras cuya capacidad productiva ha sido reducida prácticamente a la nada y cuya población no tiene además capacidad alguna de volver a producir mientras continúe el conflicto. A todo lo anterior, además hay que sumar la parada brusca y absoluta del turismo, otra pieza fundamental de la economía de Israel, pues por su historia y monumentos era visitado por millones de turistas cada año. Es tal la gravedad de lo que se le viene encima a Israel que un grupo de 300 economistas del país han firmado un manifiesto pidiéndole a Netanyahu que entre en razón y busque una solución negociada para acabar el conflicto cuanto antes. Y es que a los análisis pesimistas de JP Morgan se han sumado los del grupo Moody's Investors, que también han advertido al gobierno de Israel de que el alargamiento del conflicto repercutirá a la baja en la calificación de la deuda soberana.
Y esto a pesar de que el Ministerio de Economía ya ha aprobado un paquete de medidas de $1.000 millones para subvencionar a los negocios afectados por los cierres totales o parciales de su actividad. Cifra a la que hay que sumar la escalofriante cantidad de $30.000 millones que llevan invertidos el Banco Central de Israel desde el comienzo del conflicto para intentar evitar el desplome del shekel, que a pesar de todo sigue bajando. De hecho, el Ministerio de Economía de Israel se ha visto obligado a reconocer la sangría económica que está provocando este conflicto y avisar de que la previsión de crecimiento económico para 2023 ha pasado de un 3 a un 2,3%. Y lo peor es que esta baja de la previsión de crecimiento se suma a otra anterior como consecuencia del recorte de la inversión exterior, como consecuencia del intento de golpe a la independencia judicial de Netanyahu. Un intento que sacó a cientos de miles de manifestantes a las calles de Israel y que ha provocado una fuga de inversión cuantificada, varios en miles de millones de dólares. Solo en startups bajó de $27.000 millones en 2021 a la mitad en 2022. Se suman, pues, las dramáticas consecuencias económicas del actual conflicto a la que ya estaban provocando la deriva autoritaria del actual gobierno extremista dirigido por Netanyahu, dando como resultado un panorama sombrío para Israel a corto plazo. Por todo lo anterior, resulta evidente que las cifras económicas demuestran que Israel tendría mucho que perder y tendría que pensárselo antes de ir a una confrontación de desgaste que podría llevarse por delante su economía. Y además, si algo nos muestra la historia, es que la economía lo es todo para un Estado cuando se ve arrastrado a una confrontación militar, hasta el extremo de que un mal desempeño económico suele ser sinónimo de fracaso militar. Pues como dijo Cicerón, el dinero es el nervio de la guerra. O dicho de otra manera, los conflictos militares acaban consumiendo recursos a los estados que tienen que retraer de otras partidas que afectan al bienestar de sus ciudadanos. Esperamos, pues, que si la paz no logra llegar de la mano de la buena voluntad de las personas, lo logre al menos por una reflexión fría, capaz de comprender que continuar este conflicto es un camino hacia la ruina de todas las partes implicadas. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.